Hoy vamos a analizar, con la ciencia de nuestro lado, esos hábitos que a veces sin darnos cuenta podrían estar restando atractivo. Y no, para nada, no estamos hablando solo del aspecto físico. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? Siempre se escucha que la belleza está en el interior, pero siendo sinceros, ¿qué tanto de eso es realmente cierto? ¿O es nomás una frase para sentirnos mejor? Pues, ¿saben qué? La ciencia tiene una respuesta bastante clara. Las investigaciones en psicología demuestran que el atractivo es como una constelación de rasgos. Es una mezcla súper compleja de la personalidad, del comportamiento y de las actitudes. Y todo eso influye directamente en cómo nos ven los demás. Arranquemos por el principio de todo, las primeras impresiones, esas evaluaciones rapidísimas que hacemos y que nos hacen casi siempre sin decir ni una palabra. Son como mensajes silenciosos, pero increíblemente poderosos. En menos de 10 segundos, una persona ya se formó una opinión. Así de rápido. Esto crea como un marco, una primera idea, que puede ser muy pero muy difícil de cambiar después. Y esto nos lleva a algo llamado el efecto halo, un concepto que identificó el psicólogo Edward Thorndike. Significa que si vemos una cualidad positiva en alguien, digamos el atractivo físico, nuestro cerebro como que tiende a asumir que esa persona también es inteligente, amable y exitosa, incluso sin tener ni una sola prueba de ello. El famoso modelo de Albert Mehrabian lo dibuja perfecto. En una primera interacción, el 55% del impacto viene de la apariencia y el lenguaje corporal, el 38% del tono de voz, y las palabras que se usan, apenas un 7%. El punto clave es este: lo que se hace y cómo se luce resuena mucho más fuerte que lo que se dice. Entonces, ¿cuáles son esos errores silenciosos? Bueno, encorvar la postura, por ejemplo, proyecta una inseguridad tremenda. Evitar el contacto visual se puede interpretar como desinterés o falta de confianza. Un apretón de manos débil puede sugerir falta de autoridad. Y la higiene, bueno, la higiene no es negociable. Es la señal más básica de autorrespeto y de respeto por los demás. Pasemos ahora a la energía que proyectamos. Y no es algo místico, ¿eh? Es la suma de nuestras actitudes y nuestro estado mental, y tiene un impacto real, tangible, en cómo nos perciben. Fíjense en esto, un estudio de Stanford reveló algo impactante. El hábito de quejarse no solo agota a quienes nos escuchan, sino que puede dañar físicamente el cerebro. Al afectar el hipocampo, que es el área clave para resolver problemas, quejarse nos vuelve literalmente menos capaces de solucionar justo aquello de lo que nos quejamos. Y no se necesita mucho tiempo, ¿eh? Solo media hora de quejas, ya sea uno quejándose o escuchando a alguien quejarse, es suficiente para alterar la química del cerebro y liberar cortisol, la famosa hormona del estrés. La negatividad es contagiosa y le baja la energía a cualquier ambiente. Y esto se confirma en estudios donde los participantes consideraron a las personas optimistas y realistas como mucho más atractivas que a las pesimistas. Lo interesante es que incluso ser realista, o sea, ver las cosas como son, es preferible a la negatividad. La gente se siente atraída por la iniciativa y la fuerza, no por la victimización constante. Y volvemos al cortisol. No es solo un sentimiento, es algo que se puede ver. Varias investigaciones demuestran que los rostros con niveles más bajos de cortisol se perciben como más atractivos y más saludables. El estrés literalmente se nos refleja en la cara, y pues no es una buena carta de presentación. Finalmente, veamos cómo a veces saboteamos nuestras propias interacciones. Estos son los hábitos que, digamos, matan la conexión antes de que pueda siquiera empezar. La arrogancia es un repelente social, así de simple. En un estudio del 2014, los participantes leyeron descripciones de estudiantes. Los que se jactaban de su inteligencia generaron menos interés. En cambio, los que mostraban una confianza humilde resultaron mucho más atractivos. Presumir todo el tiempo no se percibe como seguridad, sino como una profunda inseguridad disfrazada. Este es uno de los más comunes. Acaparar la conversación, interrumpir, opinar de todo sin nunca hacer una pregunta para escuchar la respuesta. Este hábito no convierte a una persona en el centro de atención, para nada. La convierte en una fuente de agotamiento. Y la razón es simple y profundamente humana. Cuando no escuchamos, le estamos diciendo a la otra persona, no me importas. Lo que tienes que decir no es relevante para mí. Hacemos que la gente se sienta invisible, y esa es una de las peores sensaciones que hay. Este sentimiento de ser ignorado se ha mudado con todo al mundo digital. El ostracismo en línea es el término para describir esa exclusión social que sentimos cuando, por ejemplo, una publicación no recibe ninguna reacción. Un estudio experimental reciente lo demostró.
Ser ignorado en línea, como recibir pocos o ningún me gusta, desencadena una cascada de efectos negativos, estrés, ansiedad y sentimientos de rechazo. Reduce lo que se conoce como autoestima situacional. El cerebro simplemente no distingue muy bien entre un rechazo en persona y uno virtual. Y aquí llegamos al punto crucial de todo este análisis, la idea de que muchos de los rasgos que nos hacen menos atractivos no son genéticos ni permanentes, son hábitos. Y si son hábitos, significa que los practicamos. Y si los practicamos, podemos dejar de hacerlo. Así que la pregunta final no es si somos atractivos o no. La pregunta es, ¿cuáles de estos comportamientos nos suenan familiares? ¿Qué pequeño hábito podríamos empezar a cambiar, no para los demás, sino para proyectar la mejor versión de uno mismo? La elección, como siempre, es nuestra.